Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy venimos con este video, mis compañeras y yo, a presentarles acerca de las acciones esenciales en la seguridad del paciente. Nosotras somos estudiantes de medicina en la Universidad Anáhuac Querétaro. Vamos en sexto semestre y estamos súper contentas de platicarles acerca de este tema que es imprescindible de conocer en el área de calidad de salud y, por supuesto, en nuestra práctica médica. Este tema es súper importante porque es de prioridad poder ofrecerle al paciente la seguridad completa durante los procesos de atención a salud. Y en muchos casos esto no sucede. En México, el 2% de los pacientes hospitalizados muere y el 8% padece algún daño a causa de eventos adversos. Sin embargo, hasta el 62% de este tipo de eventos son prevenibles, y ahí es cuando entran estas acciones esenciales en la seguridad del paciente. El Consejo de Salubridad General y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud desarrollaron 8 acciones esenciales para la seguridad del paciente en entorno ambulatorio y hospitalario. Vamos a platicar acerca de las primeras 6 en los próximos minutos, las cuales incluyen identificación del paciente, comunicación efectiva, seguridad en el proceso de medicación, seguridad en los procedimientos, reducción del riesgo de infección asociadas a la atención de salud, y reducción del riesgo de daño al paciente por causas de caídas. Ok, vamos a comenzar platicando acerca de la primera, la identificación del paciente. Esto podría resultar muy obvio, ¿saben? Pero en realidad no lo es, y es súper importante porque es una causa de error muy común en la práctica médica. La identificación del paciente tiene como objetivo mejorar la precisión de la identificación con al menos 2 datos, lo que sería el nombre completo del paciente y su fecha de nacimiento. Esta identificación es necesaria de hacer previa ante cualquier procedimiento, y es importante saber que también el paciente puede tener una etiqueta de identificación o pulsera en donde tenga su nombre, la fecha de nacimiento, el grupo sanguíneo, alergias, edad, sexo y riesgo de caída. El propósito es poder identificar de forma confiable a la persona a quien está dirigido el servicio, procedimiento o tratamiento. Por ejemplo, la administración de medicamentos, de infusiones intravenosas, la transfusión de sangre, el inicio de la sesión de hemodiálisis, la extracción de sangre, la realización de estudios de gabinetes, traslados dentro y fuera de la organización, dotación de dietas, terapia de reemplazo renal con hemodiálisis, aplicación de vacunas, realización de cualquier otro tratamiento o procedimiento invasivo o de alto riesgo, y el manejo de cadáveres. Estos son los momentos más críticos, ya que es en los que se ha identificado mayor número de eventos centinela en la atención médica. Lo más importante con lo que nos debemos de quedar es que hay que asegurarse de que esta identificación se realice de manera correcta y en el momento oportuno. Por ejemplo, estos errores de identificación normalmente están causados por un exceso de confianza, o bien porque se ha omitido algún paso en el procedimiento de verificación y de la medicación. Algunos factores que contribuyen a estos errores son un entorno de trabajo con interrupciones, una carga de trabajo excesiva y muchas situaciones como cambios de localización de paciente que aumentan el riesgo de que se produzcan estos errores. Un caso fue en donde se debían administrar inyecciones intravítreas de bevacizumab, ranibizumab y aflibercept. En este caso se debía verificar el paciente, el ojo y el medicamento. Y hubo un error y le aplicaron un medicamento a un paciente que no era, porque no verificaron que estuviera en la sala correcta. El segundo punto a realizar es la comunicación efectiva. Este punto es importante ya que cuando la comunicación es oportuna, precisa, completa, inequívoca y comprendida por quien la recibe, se disminuyen errores y da como resultado una mejora en la seguridad del paciente. Entonces, para que este proceso se lleve a cabo con éxito, debemos tomar en cuenta que la implementación se enfoca en el receptor, ya que es él quien va a llevar a cabo el proceso de escuchar, escribir y leer para que el emisor confirme. Este proceso fue diseñado para recibir órdenes, indicaciones clínicas, resultados de laboratorio y gabinete de forma verbal o telefónica de manera más efectiva. Este proceso consiste en escuchar completamente la indicación o el resultado, escribir en papel o medio electrónico la indicación o el resultado del laboratorio o gabinete. Además, en este punto hay que recordar realizar las notas con letra legible, separar los millares con comas y no usar abreviaciones. El siguiente punto es leer la indicación o el resultado tal como se escribió. Y finalmente, confirmar que lo que el receptor anotó y leyó sea exacto.
También se establece la alternativa de escuchar, repetir y confirmar cuando el proceso de escuchar, escribir, leer y confirmar no sea posible. Este consiste en escuchar la indicación o el resultado, repetirlo y que el emisor confirme que lo que se repitió es lo correcto. Un ejemplo puede ser cuando un médico le indica a una enfermera que le administre salbutamol al paciente de la cama B. La enfermera no verifica la información recibida y se lo administra al paciente de la cama D por mala comunicación. La tercera acción a realizar es seguridad en el proceso de medicación. Cuando los medicamentos forman parte del tratamiento de nuestro paciente, es fundamental que los manejemos adecuadamente para garantizar la seguridad. El objetivo de esto es fortalecer las acciones relacionadas con el almacenamiento, la prescripción, transcripción, dispensación y administración de medicamentos. Para esto, durante la adquisición y almacenamiento de fármacos, es importante mantenerlos en un lugar seguro y con las condiciones ambientales adecuadas. Siempre se deben preguntar alergias, y en el caso de medicamentos de alto riesgo, estos se deben marcar con un círculo rojo y ser resguardados en un lugar seguro. Podemos utilizar de ejemplo el mismo caso de la acción anterior, en el cual se le dio un medicamento equivocado a otro paciente por falla de comunicación. Sin embargo, también hubo un fallo en el proceso de medicación. También es importante recordar que al momento de escribir una receta se deben de seguir los siguientes requisitos. Nombre completo del establecimiento e institución. Nombre completo de quien la expide. Su número de cédula profesional y firma. Fecha de elaboración. Nombre completo del paciente y fecha de nacimiento. Nombre genérico del medicamento. Su dosis y presentación. Frecuencia y vía de administración. Y por último, duración del tratamiento e indicaciones. Cuando se manejan medicamentos de alto riesgo, se puede implementar el proceso de doble verificación. Este se realiza durante dos momentos importantes. 1. Durante el proceso de preparación. 2. Durante el proceso de administración de los medicamentos. Y cada uno de estos procesos es llevado a cabo por dos personas competentes en el momento mismo. La función de estas personas es que la primera realiza la acción, es decir, preparación y administración, y la segunda realiza un proceso consistente de verificación justo en el momento de esa acción. Podemos poner como ejemplo el mismo ejemplo que se puso en la acción pasada, en donde el error de dar un medicamento que no era fue de comunicación y sin embargo también fue un error en el proceso de medicación. La cuarta acción es la seguridad en los procedimientos. El objetivo es poder reforzar estas prácticas de seguridad que ya son aceptadas internacionalmente y poder reducir los eventos adversos para evitar presencia de eventos centinela, derivados de la práctica quirúrgica y procedimientos de alto riesgo fuera del quirófano. Los tres procesos esenciales de este protocolo son el marcado de sitio anatómico, que es colocar una marca estandarizada en la piel del paciente para poder saber dónde realizar, por ejemplo, la incisión en el procedimiento quirúrgico. El segundo es el proceso de verificación pre-procedimiento y se verifica que sea el paciente correcto, súper importante, el procedimiento correcto, la disponibilidad de los documentos, la presencia y funcionamiento adecuado de los equipos, el marcado de sitio anatómico que ya se hizo correctamente, las alergias, el riesgo de sangrado del paciente, entre otros que defina la organización. Y por último, el tercero es el tiempo fuera o time out. Es una pausa que se hace para poder confirmar la información en el momento inmediatamente previo al inicio del procedimiento. Se permite resolver cualquier duda o confusión y siempre debe realizarse, independientemente de que sea una situación de urgencia. Un ejemplo muy grave de falla en esta seguridad de los procedimientos es que en Argentina hubo un médico que amputó la pierna incorrecta de una mujer de 67 años con diabetes. Imagínense lo grave de este error y lo fácil que pudo haber sido prevenirlo. En el número 5 tenemos la reducción de infecciones asociadas a la atención de salud, en donde se implementa un programa integral de higiene de manos en 5 momentos. El primero, antes de tocar al paciente. El segundo, antes de realizar una tarea aséptica. El tercero, después de estar en riesgo de exposición a líquidos corporales. El cuarto, después de tocar al paciente. Y el 5, después de estar en contacto con el ambiente del paciente.
El Programa Integral de Higiene de Manos tiene como objetivo coadyuvar a reducir las IAAs a través de la implementación de un programa integral de higiene de manos durante el proceso de atención. Las acciones son monitorización de la calidad del agua, abasto de insumos necesarios para la higiene de manos, educación a pacientes y familiares, capacitación al personal clínico, no clínico, en formación, subrogado, voluntariado y visitantes. Evaluación, monitorización y análisis de los datos relacionados con la implementación. Punto es de suma importancia porque dentro de los factores de riesgo para una infección de sitio quirúrgico se encuentran factores que dependen del paciente, como su peso, su edad y enfermedades asociadas. Pero el factor de riesgo que es 100% evitable y responsabilidad del médico es la higiene de manos. Es la medida de prevención más eficaz y más olvidada para evitar la transmisión de un microorganismo. El sexto punto es la reducción del riesgo del daño al paciente por causas de caídas. Las caídas son una de las causas más comunes que generan lesiones y daños en los pacientes. En el contexto de la población que atiende, los servicios que presta y las características de sus instalaciones, la organización debe evaluar el riesgo de caídas para reducir la probabilidad de ocurrencia de estas. El objetivo de este punto es la prevención de las caídas, prevención al daño al paciente asociado a las caídas mediante la evaluación y reducción del riesgo de estas, y evaluar herramientas de la institución como la escala de riesgo de caídas. Alguna de las características de esta evaluación es que se realiza de manera estandarizada a través de una o varias herramientas acorde a la población y a características clínicas específicas de cada paciente o grupo de pacientes, que se realiza en el primer contacto clínico del paciente dentro de la organización. En pacientes hospitalizados se realiza como parte del proceso de evaluación inicial y posteriormente se reevalúa al menos en cada cambio de turno, cada cambio de área o servicio o cada cambio de estado fisiológico del paciente, y finalmente se reevalúa al término del tratamiento o procedimiento realizado cuando el paciente se egresa o es ambulatorio. Esto es de especial importancia con los pacientes geriátricos o aquellos pacientes que sean más propensos a fracturas. Por lo tanto, cuando tengamos un paciente en riesgo, necesitamos tener especial atención en tener su riesgo de caídas, que lo tenga en su pulsera, y en cuidar su entorno para prevenir las caídas, por ejemplo. Les damos muchas gracias por haber visto este video y esperamos de corazón que esta información les sea útil para ustedes y para su práctica médica.